Muy buenos días, estamos aquí, querido auditorio, nuevamente con el programa En Forma Libre, periodismo social, que es una expresión en el análisis de los temas más importantes de la vida nacional y en el que pretendemos abordar en la reflexión y en la formación de opinión, salvo la que usted mejor tenga. Por lo tanto, estimado público en general, cibernautas, auditorio nacional, nos presentamos aquí en forma libre con los principales temas más candentes de la semana y por supuesto que uno de los temas que está en todas las mesas de los hogares mexicanos, de los lugares públicos, de las plazas públicas, pues es sin duda el reciente debate realizado el pasado domingo en la ciudad de Guadalajara por los 4 candidatos que buscan la silla presidencial. Nos referimos concretamente a Josefina Vázquez Mota por el PAN, Enrique Peña Nieto por el PRI, Andrés Manuel López Obrador por el PRD, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, y Gabriel Cuadri, quien es el candidato del Partido Nueva Alianza. La mayoría, quiero suponer, la mayoría de los mexicanos vio el debate. Si no lo vio, al otro día vio los análisis o leyó los análisis de prensa de los principales diarios de este país, en el que, pues cada uno de los candidatos dio su versión acerca del debate. Por supuesto, nadie se siente perdedor, todos buscan llevar agua a su molino y en este sentir, pues todos se declararon vencedores. Sin embargo, la mejor opinión de quién ganó el debate es la de usted, estimado auditorio, sin duda, porque ustedes son los que tienen el poder del voto y son los que van, o los que vamos a decidir este próximo 1 de julio. Estamos a 16 días de que cierren las campañas electorales y pues parece que las cosas siguen caminando de acuerdo a lo previsto, en lo que está saliendo, pues lo que le llaman la guerra sucia, la guerra de lodo, los ataques sistemáticos y directos entre los diferentes candidatos a la presidencia de la República. Y en este último debate, pues toda la opinión y los análisis de los principales medios se han centrado en que quien dio y repartió y se subió al ring y se puso los guantes, pues fue nada menos que Josefina Vázquez Mota, acusando a Andrés Manuel López Obrador en cierta parte de avalar la masacre del movimiento estudiantil de 68. Por un lado, a lo que López Obrador contestó de manera inmediata, aclarándole varios puntos de que él en ese tiempo estaba en primero de preparatoria. Por el lado de Enrique Peña Nieto, pues también le repartió, también le dijo que pues casi que eran dos caras, que un nuevo PRI, pero que quiere entronizar al otro PRI, y sobre todo de que es el culpable de que este país esté atorado porque no sacaron las reformas estructurales en la Cámara de Diputados. Quiero hacer una opinión muy personal. Yo he tenido oportunidad de estar en la Cámara de Diputados durante esta legislatura. Y si bien es cierto que Josefina Vázquez Mota era la coordinadora de la bancada panista, brilló por su ausencia. En muchas ocasiones los reporteros que cubren la Cámara la buscaron y no la encontraban. Llegaba tarde a las sesiones, las justificaba, decían sus colaboradores que estaba en alguna reunión de la bancada, pero lo que sí es un hecho es que hubo un hueco legislativo por parte de ella, tal como se lo hizo notar Enrique Peña Nieto, y pues ahí está en el diario de los debates, ahí está registrado todo eso no puede mentir en la Cámara de Diputados. Yo creo que cualquier ciudadano que se acerque y pida cuál ha sido la participación o cuál fue la participación de Josefina Vázquez Mota, pues le darán cuenta de cuántas sesiones de qué total fuera a las que asistió. Pero eso ya le toca calificarlo a otro nivel. Es un punto de vista muy particular. Enrique Peña Nieto le contestó en efecto en el mismo tenor de que no había asistido con la continuidad que el trabajo legislativo requería. Y en ese sentido,
pues no hubo acuerdo con la bancada del PAN y por supuesto las reformas estructurales se quedaron atoradas. Han insistido mucho en una reforma más allá de la reforma política, que es para agilizar un poco más la vida política de este país, darle mayor dinamismo, pero hay una en la que han estado insistiendo mucho, que es la reforma laboral, y esto me gustaría tocarlo más adelante en un tema en el que abordaré cuál es el posicionamiento del sector obrero en la actual contienda política. Continuamos con el análisis del debate, en el que pues hubo propuestas y también hubo ataques, también hubo golpeteo. Vamos uno por uno. Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador se centró en proponer que es necesario erradicar la corrupción, que es necesario acabar con la impunidad y los grupos de poder en este país, y sobre todo vanagloriándose que él es el cambio verdadero. Además de ofrecer recortes en el gobierno federal, él hablaba de 300,000 millones de pesos con un ahorro en un plan de austeridad en el que bajaría los salarios y por supuesto pues tendría que ser corredero de gente del gobierno federal, porque de otra manera no se explica. Pero la cosa no es tan sencilla, aunque el presidente Calderón se trepó en ese carro y luego le contestó que era mala cifra, que apenas eran unos cuantos millones de pesos los que se podría ahorrar, y que además pues de dónde iba a hacer este recorte, porque si no pues la administración pública de alguna manera pues se quedaría coja, no funcionaría tal y como está funcionando. La propuesta de Andrés Manuel López Obrador es positiva en el sentido de que en muchas áreas el Estado mexicano está un tanto obeso por tanta burocracia, en el que, bueno, la disparidad de los salarios es enorme entre lo que gana un burócrata normal que trabaja en una dependencia pública hasta lo que ganan los grandes funcionarios, ¿verdad? Si comparamos los sueldos de los funcionarios, bueno, pues van arriba de los 100,000 pesos. Un burócrata, no sé qué dependencia le gusta, la propia Secretaría de Hacienda, la Sedesol, Zagarpa, no sé, alguno de esos, pues tiene un salario promedio de entre 10 y 12,000 pesos más prestaciones, y eso si bien le va. Entonces vemos la enorme desproporción que hay en la burocracia. Tenemos una burocracia diríamos de clase alta y una burocracia pues de clase muy baja, en la que es la lucha continua por mejorar las condiciones económicas y laborales de los trabajadores. La propuesta de Andrés Manuel iba centrada en el sentido de que ya este régimen ya se pudrió, posiblemente él tendrá sus razones, pero decir que va a cambiar por cambiar, llegando, va a pasar algo así como un ciclón, un huracán en el que todas las estructuras del sistema se van a acabar, pues yo creo que es muy difícil. Primero habría que presentar un programa nacional para lograr el crecimiento económico, y segundo, empezarían los grandes bloques de intereses que hay en este país y que no se pueden soslayar. Incluso al interior del propio partido del PRD hay intereses en el gobierno local, intereses en la misma militancia, de militantes que ahí tienen sus intereses bien identificados. Entonces yo creo que proponer no quita nada, al contrario, ofrecer ennoblece, pero cumplir es otra cosa. Cumplir en una situación en la que el país está sumido en una crisis, aunque no nos lo digan, el salario no alcanza, las amas de casa tienen que estirar el gasto por todos lados, no hay empleo, el empleo informal ha crecido enormemente. Estamos hablando del empleo informal de 600,000 gentes que se dedican en el último año al empleo informal. Entonces, estamos hablando 300,000 empleos formales. Pues yo creo que es desproporcional este tipo de situaciones que enfrenta el país. ¿Hay empleo? Dicen, hay empleo, sí, pero empleo con salarios de miedo, con salarios en los que apenas se alcanzan para cubrir las necesidades básicas, y eso medianamente,
porque no alcanza a cubrir un salario de esa naturaleza los productos básicos que requiere una familia para su alimentación y para su sustento diario. Entonces, viendo toda esta gama de problemas que hay en el país, yo creo que la cosa no es tan fácil como la plantean desde ahí, desde la tribuna en ese debate. El problema es más de fondo, el problema es más de un decaimiento de la economía que no se ha frenado y que, si bien se ha mantenido con alfileres tambaleándose, estamos ante la otra cara que el mundo enfrenta en Europa, y vemos como un país como España, un país como Grecia, pues se están cayendo a pedazos, cuando se suponía que, siendo de primer mundo, siendo de países desarrollados, pues no tendrían este tipo de problemas. Pero vemos que allá también el derroche, el dispendio, ¿sí?, los llevó a un mar de tirar el dinero, a tal grado que cuando se dieron cuenta, pues ya enfrentaban fuertes déficits por todos lados. En el régimen de Zapatero, todo el mundo tenía dinero por el seguro del desempleo, tenía dinero para vivienda, tenía dinero para todo, incluso hasta para viajar tenían dinero. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Pues se agotó esa fuente ficticia de financiamiento, y ahora los problemas que tiene España, pues nada más acabamos de ver que solicitó, pues no ayuda, según ellos es un préstamo, pues nada más de 100,000 millones de euros. Imagínense el dinero que significa estos 100,000 millones de euros, considerando que México tiene reservas por 150,000 millones de dólares, pues ahí se va más o menos lo que le van a prestar ahí a España. Entonces la situación realmente es difícil. Qué bueno que no nos ha llegado todavía el coletazo de esa crisis, no ha brincado el Atlántico, porque pues si nos llega un poquito, no sé qué vaya a pasar, pese a que aquí nos están dando un discurso de que todo está bien y de que vamos bien y de que no hay problema. Pasaríamos al siguiente asunto, que sería Enrique Peña Nieto con propuestas también de que va a buscar mayor empleo, más crecimiento, darle mayor fortaleza a la política exterior, que en su opinión se ha perdido ese liderazgo en el mundo y que está un tanto debilitada. Y bueno, pues ahí tenemos otro problema ejemplar, el trato que estamos recibiendo como mexicanos en España misma, ¿sí?, por esa supuesta carta de invitación, que si no lleva esa carta de invitación, simple y sencillamente usted es un ilustre desconocido, y ¿sabe qué?, pues va para atrás, igual que como aquí en la frontera con Estados Unidos, es lo mismo, deportado y para México, no hay de otra. Según la canciller, ayer salió en los medios a decir que ha hecho una enérgica protesta en contra de estas medidas, pero lo que vemos es tibieza. Brasil, ¿qué hizo? A Brasil le aplicaron la misma medicina, pero Brasil les devolvió con la misma moneda, también les pidió carta de invitación, y entonces España dijo, no, espérenme, mejor vamos a quitar esto. Pero son países diferentes, son otro tipo de idiosincrasia en el que no nos podemos comparar, y bueno, pues ahorita tenemos el gobierno que tenemos y no podemos hacer otra cosa. En este sentido, Peña Nieto propuso crear empleos, tener un crecimiento al triple. Bueno, pues si ahorita estamos creciendo, pues no sé, a una tasa del 2%, bueno, pues a lo mejor él propone entre 6 y 7%, para eso él señala que que él buscará inversión extranjera, que es uno de los motores para realmente que un país despegue, ¿sí? Y sobre todo, bueno, pues dar las facilidades a las empresas que generan empleos. Creo que son propuestas un poco más aterrizadas, aunque faltaría el ver el cómo se instrumentan esos mecanismos, considerando un dato que no podemos perder de vista. El presupuesto de este año que estamos ejerciendo, que está ejerciendo el gobierno y que de alguna manera está permeando en todo el país, ¿sí?, es de más de 3.7 billones de pesos. Sí, nada más que hay que recordar que ese presupuesto pues tiene un boquete fiscal, ojo, de 500,000 millones de pesos, que se va vía determinados regímenes especiales,
vía determinadas propuestas hacia empresas que no se han podido cubrir, y que precisamente fue uno de los puntos de discusión en la Cámara de Diputados, que el déficit fiscal se estableció en un nivel, al parecer, del 0.5%, ¿sí? Pero no se logró tapar ese hoyo fiscal. Ese hoyo fiscal ahí está. Así es que, si los candidatos se van por la vía de querer reducir impuestos, pues quién sabe cómo nos vaya, porque reducir impuestos a estas alturas es como hacerse el harakiri y hacer más grande todavía ese boquete fiscal del que casi nadie habla, pero que existe. Casi nadie lo conoce, pero ahí está, y nos está pegando en el desarrollo económico. ¿Por qué? Porque se entrelazaron los intereses económicos y obviamente propiciaron que no se aplicaran mayores gravámenes a las empresas que mayormente generan y que tienen regímenes especiales dentro del tratamiento fiscal del presupuesto federal. Bajo este parámetro, Peña Nieto se concretó a hacer sus propuestas, ya no quiso guerra sucia, excepto la contestación que le dio a Josefina Vázquez Mota, en el sentido de que pues las reformas están atoradas también por culpa de ella. Entonces todo el mundo se culpa y todo el mundo se echa la bolita y todo el mundo dice pues es culpa tuya, no mía, y los dos vamos en el mismo tren, ¿no? Y seguimos en el análisis con Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, ya en su característico hablar, en su característica forma de decir las cosas, está obsesionada, obcecada, porque el PRI no regresa a los pinos, y es una postura válida, políticamente es una postura válida. Nada más que en el debate pues se dedicó a golpetear a Andrés Manuel López Obrador, a Peña Nieto, y bueno, pues a Cuadri no se escapó, pues no lo bajó de que es hijo de mami, de Bester Gordillo, y de que para todo le tiene que pedir permiso. Y bueno, pues a manera de parodia, Josefina pues los puso a los tres que si fueran mujeres, qué es lo que pasaría, quién le encargaran a su hija, o sus hijos, o a su familia, y curiosamente pues la mejor opción era Josefina Vázquez Mota, que va a estar al lado de cada familia y de cada persona para que ella los cuide. Esa es una utopía, son utopías que como candidatos se pueden manejar muy fácilmente. Sabemos bien que el problema de la inseguridad, de la violencia, de hechos que se están registrando al día con día, no los ha podido parar una política, una estrategia de combate a la delincuencia que ha entrado en una etapa fallida. En una etapa fallida, ¿por qué? Porque los delincuentes siguen haciendo de las suyas, tanto en el interior de la República como aquí en el Distrito Federal. En el Distrito Federal nos han querido vender un rostro de que ha bajado el crimen organizado y que ha bajado la violencia, y no es cierto. Tenemos el día por día los asaltos, tenemos los secuestros express, tenemos los actos violentos, y no vamos tan lejos. Si usted, amable auditorio, tuvo conocimiento ayer los lamentables hechos a las 4 de la tarde en la Colonia del Valle, una familia o personas que se encontraban en un departamento fueron masacradas por 5 individuos que violaron la seguridad, la entrada del edificio en plena Colonia del Valle, siendo una de las colonias de nivel, pues se puede decir medio alto, en el que supuestamente la seguridad pues ronda por todos lados. Pues eso sucedió. Entonces, si eso sucede en ese tipo de colonias, pues ¿qué esperamos en la periferia, en las colonias populares, donde existen otro tipo de elementos que propician ese tipo de violencia? Entonces, que nos vendan una cara de la moneda que no existe limpia completamente, yo creo que eso se le llama de alguna manera populismo, eso se le llama de alguna manera engaño a la gente en general. Pero cada quien sacará sus conclusiones, ahí no podemos más que poner las cosas sobre la mesa y decir esto es lo que está sucediendo. Bajo estos parámetros y en este contexto, Josefina Vázquez Mota pues le lanzó a todo mundo los golpes derechazos y izquierdazos y ópers y de todo. Sin embargo, pocos fueron los que entraron en esta contienda. Seguramente era una estrategia para subir en el puntaje dentro de las encuestas, pero al parecer pues no funcionó mucho esta estrategia, en la que se perdió la obsesión que tienen contra del Bester Gordillo, por
que es la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que también vamos a abordar ese asunto, el por qué no nada más es pedir por pedir la cabeza de esta señora. Y bueno, Gabriel Cuadri, pues contestándole que viera el video en YouTube, de que pues ahí está cuando le decía querida amiga, siendo que ella fue una de las operadoras principales para que en el sector educativo de alguna manera las cosas se tranquilizaran un poco, pero pues al parecer olvidó y ahora tiene un resentimiento que lo ha sacado en esta campaña, y que bueno, propuestas de Josefina pues realmente quedó a deber en muchos aspectos. Gabriel Cuadri pues con su tendencia ambientalista, que es el tema que mejor domina, pues se ubicó en proponer la creación de una secretaría de las costas o algo por el estilo, encuadrado todo al medio ambiente, quería que en esos momentos le dieran solución los demás candidatos. Pues esos momentos no son para solucionar, es para hacer propuestas concretas. Y bueno, pues él lanzó lo que tenía, y que él sabe bien que está limitado primero por la situación política, por un partido que no es del todo fuerte y con una presencia arraigada en la sociedad mexicana, y que bueno, pues está remando contra la corriente, pero está haciendo su mejor esfuerzo, y de que bueno, pues no lo han bajado, de que está ligado a los intereses del Bester Gordillo, conociendo que ella fue la creadora del partido Nueva Alianza y que su hija Mónica Arreola pues es la secretaria general de ese partido y que va por una candidatura a diputada federal. Entonces, a grosso modo el debate se manejó en esos términos. Yo lo calificaría de un debate light, en el que pues realmente nos lanzaron muchas propuestas, pero si ya nos metemos al análisis como ahorita, resulta que los números no cuadran, y es muy fácil ofrecer pensiones a la gente de 60 y tantos años adelante, pero ¿de dónde va a salir ese dinero? Ese es el problema. ¿Va a aumentar impuestos el gobierno? ¿O va a echar a andar la maquinita de billetes en el Banco de México? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí tenemos el asunto del Distrito Federal. En el Distrito Federal no tengo el padrón, no tengo el número del padrón de la gente que recibe dinero líquido a través de las tarjetas para la compra de sus despensas cada mes, que es de 1,000 y tantos pesos, la verdad desconozco la cifra. Pero que esto ¿de dónde ha salido? Pues ha salido de todos nosotros los contribuyentes. Cuando Andrés Manuel López Obrador lanzó este programa, él no sacó de su bolsa este dinero, él lo sacó de lo que pagamos los contribuyentes, los que pagamos agua, luz, predial, todo, de ahí sale. Esa es la gran bolsa, o sea, el dinero no sale por arte de magia. Y Marcelo también está haciendo lo mismo. ¿Y qué ha propiciado? Bueno, pues un dato también que está muy callado es que la deuda se ha duplicado o ha crecido en más de un 50% de Andrés Manuel López Obrador a la fecha. Entonces vemos que están solucionando un problema, están tapando un hoyo en aparente situación, dando dinero a la gente, que digo, no es malo porque de alguna manera le sirve pues para los pasajes, comprar las cosas más elementales, pero por el otro también estamos generando una deuda que la van a tener que pagar pues las generaciones que vienen atrás. Entonces, políticamente es muy bonito ofrecer, es muy bonito dar, lanzar programas, pero si no tienen sustento, posteriormente estos programas se caen solos, y es donde vienen las acusaciones, pues tú me ofreciste y ahora me estás diciendo que no puedes. Entonces fue demagogia, ¿no? Y eso hay que tener cuidado. Cada uno de los mexicanos sabrá analizar la propuesta que mejor le convenga, pero dentro del análisis riguroso de lo que está sucediendo, realmente una sola propuesta no tuvo un sustento real que dijera esto va a sacar al país del atolladero. Y otra cosa que llamó la atención también, todo el mundo habló de la economía, habló del empleo, habló de todo, pero nadie se atrevió a tocar al gobierno de Calderón, nadie se atrevió a tocar que directamente que el asunto de cómo estamos es por el gobierno de Calderón, por las políticas en muchos rubros fallidas. Y no están lejos, el combate a la delincuencia, que es uno de los puntos centrales que este gobierno ha defendido a capa y espada, y que a la postre pues ha dado como resultado, yo ya no quiero mencionar cuántos muertos en este país, porque siguen creciendo.
esto no se detiene, y con el ejército en las calles, aún la violencia sigue en los lugares a donde más tiene presencia el ejército. En Ciudad Juárez sigue la violencia, en Tamaulipas sigue la violencia, en Durango sigue la violencia. Entonces, el ejército, de alguna manera también al interior del ejército, las fuerzas castrenses también tienen su punto de vista, y ojo, también tienen su línea a seguir, y al interior ya hay discrepancias también por apoyar esta política. Recientemente fueron detenidos unos generales que obedecen a grupos de poder al interior de las fuerzas castrenses. Entonces no creo que el bando que no está en acuerdo esté muy contento con este tipo de detenciones y apoyando plenamente una política que no ha demostrado ser tan eficaz como nos lo dicen en los discursos. Y así podemos seguir ya en el ambiente de este país. Digo, llama la atención de que no se maneje eso, de que no ha habido el empleo que ofrecieron a principio de sexenio, de que se convertiría Calderón en el presidente del empleo. Pues no, porque vamos a ver ahorita cifras en las que vemos que el crecimiento del empleo ha quedado en el rezago total, y que el país camina por las inercias que tiene y por gente pujante, empresarios, trabajadores y todo, pero que en muchos casos las políticas han sido fallidas. Hay un elogio al programa Oportunidades, ciertamente hay un elogio, pero aguas, los mismos analistas de la Universidad Nacional Autónoma de México han manejado que la política de otorgar dinero a través del programa Oportunidades, ¿sí?, es solamente de tipo asistencial. ¿Qué entendemos por tipo asistencial? Bueno, pues entendemos el entregar dinero, pero ese dinero no produce, sino que únicamente viene a paliar ciertas necesidades de determinados sectores. El programa Oportunidades en el interior del país se maneja de una manera hasta cierto punto discrecional. Permítame ponerles un ejemplo. En el estado de Tlaxcala, una población de la que es su servidor, las familias están anotadas en el programa Oportunidades. Cada mes llegan personas, representantes de la Sedesol, a entregar dinero a estas personas que están anotadas, que están catalogadas por el número de hijos que tienen. Si ese número de hijos es de 5, pues a lo mejor les toca de a 1,000 por hijo, y entonces pues se llevan sus 5,000 pesos, y bueno, pues más o menos ahí la van pasando. Entonces, entre más hijos tengan, pues obviamente más dinero les van a dar, pero realmente ese dinero no se va a actividades productivas en el que se diga, bueno, se generó esta empresa o se generó este empleo. Nada, ese dinero se va a las familias se los gastan, y cada mes, al siguiente mes, nuevamente llega esta gente de Sedesol a entregarles el dinero. Cada quien le puede dar la connotación que quiera, cada quien le puede decir que es un gancho electoral. ¿Por qué? Pues porque tienen todos los datos debidamente registrados con credencial de elector y todo. Si no, esto no funciona. Entonces, hay de alguna manera un control, diríamos, subliminal, ¿sí?, en el que a la gente le dicen, si tú no estás aquí presente y todo, se te quita la ayuda, aunque no le digan si no votas, porque eso entonces ya es incurrir en un delito. Pero simplemente si tú no vienes o si tú no haces determinada acción, pues simplemente, ¿sabes qué?, te bajamos de la lista y te quedaste fuera del programa Oportunidades. Eso es coercitivo, de alguna manera, es presionar a las familias. Y bueno, ese es un ejemplo nada más de cómo se están manejando las cosas. Y así nos vamos al crecimiento económico. Bueno, pues el crecimiento económico que hemos tenido ha sido muy magro, de 3.5, y eso ya pegándole, arañando más o menos, lo que se ha traducido en que, pues en falta de crecimiento, en falta de creación de empleos, en falta de creación de empresas, ¿sí?, en falta de oportunidades para las nuevas generaciones, para la juventud, para los que están saliendo de las universidades. El aparato productivo nacional actualmente no tiene la capacidad para absorber a toda esa fuerza de trabajo, que da como resultado que tengamos
pues nada más 2.8 millones de trabajadores que no tienen acceso a una fuente de empleo. Ojo, 2.8 millones en el país. El resto viene en economía informal que, como decimos, ha crecido enormemente. En el último año creció en más de 600,000 empleos. La economía formal apenas si crece en 300,000 empleos, y eso con sus asegúnes, porque el asunto es de que la economía informal no requiere ni de protección social ni de seguridad social. Los trabajos que sí requieren de esto lleva mucho tiempo para formarlos. Entonces, ahí dejaría el comentario, vamos a un corte y estamos con ustedes. Bueno, querido auditorio, retomando el análisis que hemos venido haciendo, yo les comenté que dentro del manejo económico de este país, bueno, uno de los puntos centrales a los que se han referido los candidatos ha sido la reforma laboral. Según en el propio debate, Josefina Vázquez Mota dijo que si tuviéramos la reforma laboral tendríamos 400,000 empleos ya operando. Algo utópico, no por el hecho de que se haga una reforma laboral al siguiente día vamos a tener 400,000 empleos, y le voy a decir por qué. Dentro del debate de la reforma laboral al interior de la Cámara de Diputados hubo propuestas. Uno de los actores centrales de estas propuestas ya no está en el gobierno. Se llama Javier Lozano Alarcón, exsecretario del Trabajo y Previsión Social, ahora metido a candidato a senador por el Estado de Puebla por el Partido Acción Nacional. Él fue el que hizo las propuestas de reforma laboral. Y tuvimos oportunidad de conocer estas propuestas de reforma laboral. Entre otras, le pegaba directamente a las organizaciones sindicales en el siguiente sentido. 1. Limitar y condicionar el derecho de huelga, que es la única arma que tienen los trabajadores para defenderse de los abusos, ¿sí?, que se generan en contra de los trabajadores. Otro, ¿sí?, limitar la autonomía sindical. ¿Qué significa esto? Que cada organización sindical decida por propia cuenta y los trabajadores son los que deciden qué tipo de organización se dan o qué tipo de gobierno al interior de su sindicato se dan. Otro de los puntos es de alguna manera flexibilizar la contratación. De hecho, en el país ya opera una figura que se llama el outsourcing. El outsourcing viene siendo la contratación terciaria, en el que se crean empresas que piden trabajadores que los colocan en determinadas cadenas comerciales o en determinadas cadenas productivas, ofreciéndoles lo mínimo de seguridad social, como son a lo mejor servicio médico, y eso en algunos casos, pero sin hacerse cargo más allá de otro tipo de prestaciones, en el que el trabajador, al operar en esas cadenas comerciales, ¿sí?, está expuesto a accidentes, está expuesto a riesgos, pero que esa cadena comercial no se hace responsable de lo que le pase a ese trabajador. Y lo vemos, y vamos a decirlo claro, en los centros comerciales. Ahí tenemos un Walmart, ahí tenemos un Comercial Mexicana. Tienen trabajadores que no son de ellos, son de empresas que los contratan, y que esas empresas les cobran a esos centros comerciales por determinados trabajadores que van a laborar en esos lugares. Entonces, si un trabajador se accidenta, pues lo sentimos mucho, el gerente no se hace cargo, los dueños no se hacen cargo, el responsable directo es quien te contrató y se acabó el asunto. ¿Y eso qué se llama? Se llama violación de los derechos laborales. Es una figura que no está contemplada, si no lo saben, querido auditorio, no está contemplada en la Ley Federal del Trabajo, y que está al margen, es decir, se está violando la ley aún como está. La otra figura es la contratación por horas. La contratación por horas está igual en determinados negocios, en cines, en ventas de comida rápida, en todo eso donde vemos jóvenes que trabajan por determinadas horas sin ninguna prestación de tipo económico y social. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que está creando un gran ejército de trabajadores que no tienen acceso a la seguridad social, mucho menos hacer una antigüedad, mucho menos a créditos de vivienda, mucho menos a servicios médicos, mucho menos a una pensión digna. ¿Qué estamos generando? Pues futuras generaciones que van a quedar totalmente desprotegidas.
Entonces, dentro de una de las propuestas de esas reformas a la ley, en cierta parte venía ese punto en el que era flexibilizar la contratación, ¿sí? La contratación es ahí donde brincan los sindicatos, donde brinca el sector obrero y dice, momento, la contratación colectiva, esa no me la tocan, la autonomía sindical no la tocan, y el derecho de huelga, por supuesto, porque pues siendo la única arma con la que se puede presionar a una empresa, y aún así estallando una huelga, está sujeta a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dé el visto bueno de si es legal o es ilegal, y si es ilegal pues mandan desalojar a esa empresa. Entonces, como se ve, las cosas no están tan fáciles de sacar una reforma laboral. La reforma laboral que quería el PAN era precisamente más para beneficiar al empresariado que al trabajador. Tenía un espíritu que golpeaba a las conquistas de los trabajadores, y no porque los sindicatos se opusieran nada más por oponerse, no, porque en el fondo iba a haber primero una pulverización del sindicalismo, que es la única forma que tienen ahorita los trabajadores para tener acceso a la seguridad social y a los derechos laborales, y por la otra, pues dejar a la deriva en manos de quien te contrate, pues todos tus derechos, y si al señor se le ocurre respetártelos bien, y si no, pues te molaste porque ya quedaste a la deriva totalmente. Entonces, como vemos, la reforma laboral no se aprobó. ¿Por qué? Porque cuando la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados hizo el análisis de todo esto, hizo adecuaciones, y un servidor como reportero, estando presente en la Cámara, les voy a comentar que se presenta un documento que se llama Adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo, y cuando esto lo presenta el PRI concretamente junto con el PRD en algunos puntos, pero al subir a punto de acuerdo a la tribuna, la bancada del Partido Acción Nacional se sale del salón, y ya no hubo quórum ya ni siquiera para votar, sino para discutir los puntos de adecuación que estaba haciendo la Comisión del Trabajo. Así es que esa queja de Josefina es muy fácil engañar a la gente, porque la gente no sabe en sí cómo se está negociando allá adentro, pero no pasó la reforma laboral porque no pasaron los intereses que pretendía el Partido Acción Nacional. Así lo definiríamos. Y por eso hubo oposición de las otras bancadas, en el sentido de que iba en contra de los trabajadores. Entonces yo ahí se los dejo para el análisis, para que vean cómo está el asunto de la reforma laboral, y que no nos vengan a engañar de que no se hizo por fulano, por sutano. No, señores, el asunto es más de fondo. El asunto es que iba a socavar los derechos de los trabajadores y los iba a dejar en total indefensión. Vámonos un poco más, ya hablando del sector sindical, a cómo están los posicionamientos actualmente electoralmente. Bueno, si nos vamos a las grandes organizaciones como la CTM, vemos que Joaquín Gamboa Pascoe está como candidato a senador, Aceves del Olmo, Carlos Aceves del Olmo, que es el líder de la Federación de Trabajadores del Distrito Federal, muy ligado a Gamboa Pascoe, también propuesto para diputado federal. Armando Neira Chávez, líder de los refresqueros y embotelladoras en el Estado de México, propuesto para senador. Como dicen, puro Dino, pero bueno, pues ahí están. Del lado de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado, el líder Joel Ayala Almeida, propuesto como candidato a senador, entre otros básicamente. Y por el lado de lo que le llaman el famoso movimiento independiente, como sería el sindicato del STUNAM, con Agustín Rodríguez, propuesto como diputado federal, ¿sí? Entre otros. Incluso por ahí andan también haciendo su grilla Martín Esparza, que todavía trae ahí lo que queda del Sindicato Mexicano de Electricistas, candidato plurinominal por el PRD a una diputación. Entonces el posicionamiento, el jaloneo ahí está. Ahorita la mayoría, nadie se mueve, todos esperan a que se haga la elección y a ver cómo termina y quién entró y quién no entró. Por lo tanto, veremos que una reforma laboral solamente se va a sacar cuando los intereses realmente se conjunten y hay acuerdos. Mientras tanto, cuando quiera haber una imposición, eso quedará en el vacío y definitivamente no pasará.
Yo ahí dejaría hasta ahorita los temas que hemos analizado. Estaremos en otro programa con el análisis y la reflexión, con todo el rigor periodístico en el que nos movemos diariamente y que tenemos la oportunidad de ser espectadores de primera fila. Yo me despido de ustedes, muy buenos días y que la pasen muy bien, querido auditorio. Mi nombre es Javier Cerón y estamos a la orden, aquí en Forma Libre, Periodismo Social. Muchas gracias.